Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. El tema de hoy se llama Guárdate sin mancha del mundo. Amén. Y vamos a entender este mensaje, hermanos, que es muy importante, hermanos. Es muy importante para nuestra vida espiritual, para que pongamos mucha atención en lo que el día de hoy vamos a aprender. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 26 al versículo 27. Guárdate sin mancha del mundo. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo tenemos? Capítulo 1, versículo 26 al versículo 27, hermanos. Dice así, en el nombre poderoso: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Dice que hay muchas personas que se creen cristianos. Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27, hermanos. Amén. Es cuando, como unas personas que a veces se creen muy religiosos, ¿no? A lo mejor traen una falda muy larga, pero luego decían un dicho entre los hermanos que a veces falda larga, y decía que tenía a veces la lengua también muy larga, porque no solamente es tapar el exterior, hermanos. Amén. Es muy importante nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de conducirnos, porque de apariencia puede verse totalmente como un cristiano, pero realmente debemos de ser cristianos a través de las acciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que está aquí diciendo, que si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, no hay nada, hermanos. Amén. Dice, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Amén. A los necesitados. No solamente a los huérfanos de este mundo. Está hablando también de las gentes que son huérfanos porque no tienen a Dios como Padre, hermanos. Los que no conocen al Señor. Y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de aprender. A guardarnos sin mancha del mundo. Amén. Amén. El guardarte sin mancha del mundo no es que te la pases escondido en tu casa, que no salgas para no ver lo malo. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. Y una lámpara no se pone debajo de una mesa. ¿Dónde se pone? Arriba, para que alumbre la casa.
Así nosotros debemos de alumbrar. Nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Porque donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, si somos verdaderamente cristianos, la gente lo va a hablar. La gente lo va a ver, hermano, donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Eso es muy importante en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Que nosotros seamos maduros, que no seamos débiles, que nosotros no nos conviertamos al mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros. Amén. Porque también muchos van a decir, entonces puedo salir. Sí, puedes salir a dar testimonio. Puedes ir a un cumpleaños, ve a un cumpleaños a dar testimonio. Que no se te olvide que donde quiera que vayas, eres cristiano, eres hijo de Dios, hermano. Porque si vas y te vas a comportar como un mundano, hermano, como la gente del mundo, ¿qué va a pasar? Así podremos estar todos los días en la congregación, pero si damos mal testimonio allá afuera, hermano, de nada va a servir. Amén. Esto es algo muy importante dentro de nuestras vidas, hermano, para que nosotros entendamos. Cuando Dios dice que dejemos todo para seguirlo a Él, es cuando nosotros tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Amén, gloria a Dios. Amén. Que tú vas a dejar de hacer tus cosas para poner a Dios en primer lugar. Como este día, hermanos. Todos los que no faltan el día domingo es gente que está consagrada a Dios. Toda la gente que no falta a la oración es gente que está consagrada a Dios. Todos los que no faltan a la reunión que se hace en su casa es gente que está consagrada a Dios. Amén. Si tú quieres ir a las demás reuniones, puedes ir. Puedes ir. No es una obligación, hermano. Tú tienes que estar dedicado a Dios, estés dentro de la congregación o no estés en ese día en la congregación. Amén. Porque todos nosotros llevamos una bandera, la bandera de Dios. Y la gente, dice la palabra de Dios, que somos como cartas abiertas, leídas por todo el mundo. La gente, ¿sabes en quién tiene su vista? En ti. Si en algún momento tú le predicaste o le hablaste de Jesús a una persona, o si por el simple hecho de que te vieron entrar aquí, hermano, ya saben que eres cristiano. Si se escuchan alabanzas en tu casa, ya saben que eres cristiano. Si cuando se va mamá y papá pones a todo volumen la música del mundo, es una vergüenza para ti mismo. Si tú en lo oculto escuchas lo del mundo, ves lo del mundo, hermano, a ti mismo te avergüenzas. Te engañas a ti mismo. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Por eso nosotros debemos, hermanos, de pedirle a Dios. No te digo, nunca te voy a decir, si vas a andar de mundano ya no vengas. No, hermano, ven más. La palabra de Dios dice que la unción pudrirá el yugo. Si nosotros venimos a la presencia de Dios y nos esforzamos, Dios nos va a cambiar. A lo mejor alguien te va a decir, no, ya no vengas, eres un pecador, eres lo peor. No, hermano, por eso vino el Señor. San Mateo 9:13 dice, id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios tiene el poder de transformar la vida del hombre. No es del que corre ni del que se apresura, sino de Dios que quiere tener misericordia. Amén. Solamente a través de Él vamos a poder ser transformados. Lejos de Él no hay nada. No existe nada, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer esta parte que es en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios
capítulo 6, versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. ¿Qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer? Todo lo puedes hacer. Pero la palabra de Dios dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén. Y eso es algo personal, hermanos. No es algo que yo te necesito andar cuidando, hermano. Aunque yo te viera haciendo algo, hermano, a final de cuentas, eres tú, hermano. Es tu decisión. Sí. Muchas de las veces yo no le exhorto a la gente directamente, prefiero hacerlo desde aquí porque yo sé que es el Señor el que lo hace, hermanos. El que exhorta. Amén. Amén. Porque esta palabra yo no la escribí, hermanos. Yo mismo me tengo que sujetar a lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque podemos ir a donde sea y nos podemos dejar dominar. O nos podemos abstener. Abstener. ¿Sí? Es decisión de nosotros, hermanos. Amén. Muchas de las veces la gente se anda escondiendo del hombre, pero del que debemos de escondernos, no nos podemos esconder. Nadie se puede esconder. La Biblia dice que hay uno a quien hemos de dar cuentas todos. Por eso la Biblia dice: ya no os juzguéis unos a otros, sino quitar el tropiezo del hermano. Ya no seamos tropiezo, dice, unos a otros. Si os mordéis, mirad, dice, que no se consuman. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Gloria al Rey. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Gloria al Rey. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Amén. Aleluya. Dice aquí: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que abstenerse de ciertas cosas. Y todas esas cosas que hay que abstenernos lo dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de correr la carrera legítimamente. ¿Dónde están las reglas? En la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios están todas las reglas que Dios nos ha mandado. Por eso la palabra de Dios nos dice: escudriña las Escrituras, porque allí te parece que está la vida eterna. Lo que te justifica y también lo que te condena. Amén. Amén. Si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. Cuando tenemos la mente de Cristo, hermano, ya tienes una conciencia que proviene de Dios. Si no hemos leído toda la Biblia, hermanos, y a veces hablamos y contradecimos lo que Dios dice en su palabra, no tenemos todavía la mente de Cristo.
No hay una conciencia que viene de arriba, hermanos. Porque una conciencia normal todo el mundo la tiene, de saber lo que es bueno y lo que es malo, pero eso según su parecer. Cuando nosotros sabemos, conocemos la Escritura, no es según nuestro parecer, sino según lo que Dios nos ha mandado a través de su palabra. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero dice que no usemos de esa gracia como libertinaje para hacer lo que queramos. No, hermanos. Tenemos que abstenernos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio al mundo. Si no, dice que si la sal se hiciese insípida, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Y eso de ser pisoteado es lo que hicieron con Sansón. Era un juguete, era una burla. Dice que si alguno va a hacer una guerra y no ve cuánta gente tiene y con cuántos vienen contra él, dice que es como el que empieza a construir una casa, pero no tiene lo necesario para acabarla. Dice que al final dice que van a hacer burla de él porque no pudo terminar. Por eso la Biblia dice, es mejor, dice, no verle conocido que volverse atrás. Una vez entrando a este camino, hermano, ya no hay vuelta atrás. Eso es de cobardes. Dios no quiere cobardes. Los cobardes, ¿saben dónde van a estar? En el lago de fuego. Eso dice la Biblia. Este es camino de valientes, de gente esforzada. Dice la palabra de Dios que el que se desvía no vuelve al camino, el que se cae no se levanta. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Jehová lo levanta otra vez. Amén. Pero eso es para la gente que está en la presencia de Dios, no para los que están afuera. La gente de afuera dice, ay, es que estoy pasando pruebas. No, no hay prueba, no hay nada. Si no estás en Dios, ¿cuál prueba? Es la consecuencia de tus actos. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Gloria al Rey. Vamos a leer una historia. Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 21. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel, libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 21. Es todo el capítulo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor reinaba ¿en dónde? En Babilonia. Yo creo que estaba un poquito peor de lo que estábamos viviendo ahorita nosotros. A lo mejor en un tiempo más adelante lo vamos a vivir también. Pero ¿vivía dónde vivía? En Babilonia. Como nosotros vivimos, ¿dónde vivimos? En el mundo. ¿Vivimos dónde? En el mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Extranjeros y peregrinos somos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos de paso, hermanos. Nuestra morada no es en este lugar, es en el reino de Dios. Pero estamos puestos a prueba, hermanos, todos, para poder estar en el reino de nuestro Dios. Amén. Porque si no somos fieles aquí en el mundo, en lo poco, tampoco nos van a poner en lo mucho. Amén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios.
y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer y enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Besasar, Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Muchos dicen, el ayuno de Daniel. Nada, eso no tiene nada que ver con ayuno. Eso tiene que ver con guardarse para Dios. Amén. Él propuso, ¿dónde lo propuso? Él lo propuso. Sus amigos lo vieron. ¿Y qué dijeron? Vamos a hacer lo mismo. Amén. Porque lo que vea la gente de nuestro alrededor, lo que nosotros hacemos, ¿qué crees que van a hacer? Lo mismo. Si nuestra familia llegó por nosotros a la presencia de Dios y nosotros andamos en chismes, van a hacer lo mismo. Si a ti no te importa la palabra de Dios sabiendo que está mal lo que haces, ¿qué va a hacer los de tu alrededor? Van a hacer lo mismo, hermano. Amén. Amén. Por eso es muy importante, hermanos. Daniel estaba en Babilonia, pero ¿de qué se guardó? De la comida del rey. Así nosotros estamos en el mundo y también tenemos que abstenernos de todas las cosas del mundo. No te estoy diciendo, mucha gente dice, no, ya no le hables a esta persona. Bueno, yo te aconsejo que si eres débil y te hacen caer, pues sí, déjale de hablar. Déjate de juntar con gente que te va a hacer caer, que te va a llevar al pecado. En algún momento vas a llegar a una madurez en que en vez de que tú te conviertas a ellos, ellos se van a convertir a ti. Pero si no puedes dar testimonio, hermano, sí, quédate en tu casita mejor. Quédate a orar, quédate a ayunar, hasta que Dios te dé la fortaleza y nada de eso te afecte, hermano. Sí. Imagínate, te invitan a lo mejor a un cumpleaños. A Jesús, ¿dónde lo invitaron? A unas bodas. ¿Donde había qué? Vino. Él hizo un vino nuevo, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos ese vino nuevo, hermanos. Amén. Amén. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer lo que queramos, hermanos. No, tenemos que dar testimonio. No testimonio, hermanos. Porque si al rato ya está la fiesta, ya te vas a poner a bailar, ¿qué va a pasar? No va a haber testimonio. Si al rato ya vas a empezar a tomar, no, hermano, la gente no va a hacer diferencia entre tú y entre los que son del mundo. Pero si tú vas verdaderamente como un hijo de Dios, hermano, y te guardas, la gente te va a ver. La gente va a querer venir a donde tú vas. Sí, porque a veces es necesario que la gente vea la bendición que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Porque la gente se da cuenta. Yo me doy cuenta que a mí cuando me va bien, la gente dice, no, pero a ti te va muy bien. ¿Por qué me irá bien? La gloria sea para Dios.
Porque Dios es el que nos da de sus bendiciones. Porque ellos saben que somos hijos de Dios, hermano. Amén. Amén. Y en la vida de Daniel pasó lo mismo. La bendición se veía en ellos. Cuando se abstenían, estaban en Babilonia, pero se guardaban. No solamente de la comida del rey, hermano. No, ahí había hechiceros, brujos, sabios del mundo. Ellos aprendieron todo eso porque fue una orden del rey, que aprendiesen lo de los babilonios. Pero ellos, cuando vino el sueño de Nabucodonosor, hermanos, no consultaron nada de eso. ¿A quién consultaron? A Dios. Amén. Como dice el apóstol Pablo tenía un conocimiento extenso, pero dice, todo lo tengo por basura, porque él había encontrado el conocimiento verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, ni con el vino que él bebía, sino que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. La palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y por qué? ¿Cómo se alegra este corazón? Con la palabra de Dios, con el Señor, con Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, a mí me ha tocado que la gente que me ve me dice, oye, te ves muy bien. Y yo los veo a ellos y pues imagínense cómo andan en el mundo y se ven totalmente diferentes. Mal, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida se acaba en el mundo a través de los vicios, a través del pecado. Como dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. El pecado hace que la gente se envejezca más pronto. ¿Por qué? Porque se ve uno diferente, hermanos. No se ve igual. Se ve la diferencia desde todo, hermanos. No solamente de la apariencia, en el hablar. Amén. En el testimonio. Gloria a Dios. Así tiene que ser con nuestras vidas. A donde quiera que vayamos, hermano, la gente se te va a quedar viendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en tu vida, hermanos. Hay gente que va a tener una duda y ¿sabes con quién va a ir? Contigo. Digo, no sé si a ustedes les pasa, pero a la mayor parte siempre van y les preguntan, oye, ¿y qué es esto? ¿Por qué? Porque saben quién está ahí contigo, hermano. Por eso te piden consejo. Porque ya hay una diferencia, hermanos. Aleluya. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjate, porque dice la palabra de Dios que Él derrama su espíritu sobre los que le obedecen. Y ellos, al guardarse para el Señor, Dios derramó sabiduría. Así pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos guardamos, Dios derrama esa sabiduría, ese entendimiento, hermanos. Amén. Dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque es lo que te digo. Eso es la luz cuando se pone arriba de la mesa, hermanos. Cuando somos la sal de la tierra, se ve la inteligencia, el conocimiento, aún la apariencia, hermanos, es diferente. Amén. Así nosotros debemos de ser entre el mundo, aunque estemos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios. Y eso nunca se nos debe de olvidar a donde quiera que vayamos, para que la gente vea la gloria de Dios en tu vida, hermano. Gloria al Rey. Aleluya. Fíjate, vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 6 del 14 Amén. Al 18. Amén. Dice aquí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Unirse es en pareja, hermanos. Nada de que un novio mundano y yo lo convierto. No se convierte en nada, hermano. Te va a llevar al mismísimo infierno. Eso no existe. No, hermano. Al contrario, uno siempre tiene que poner la mirada en gente que esté en Dios. Amén. O más bien estar en oración, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios creó a alguien especial para cada uno de nosotros. Pero si nosotros en los jóvenes quieren una persona cristiana, como se los he dicho muchas veces, primero sé tú cristiano. ¿Cómo te vas a encontrar algo que tú no eres? Eso no va a pasar, hermano. Amén. Entonces dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
todopoderoso. Eso es de tocar, es que no tomes una persona del mundo, hermano. Debemos de guardarnos para el mundo, del mundo, hermanos. Debemos de abstenernos de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Eso es algo muy importante, hermanos. Pero no quiere decir que nosotros, hermanos, no le vamos a hablar a la gente del mundo. Como yo te digo, si eres débil, hermano, y tú sabes que eres débil, hermano, sé honesto contigo mismo. No es necesario que yo te ande cuidando. Hermano, hermana, no te juntes. Eres muy débil. No, hermano, cada uno, la palabra de Dios dice que debemos de examinarnos. Cada uno de nosotros, ¿dónde estamos? Uno debe de ver, con esta persona no me debo de juntar, porque me hace caer. No, ¿sabes qué? Cuando ya estés maduro, ahora sí, no, se va a convertir. Amén. Eso es lo que nosotros, es lo que nos habla la palabra. Vamos a leerlo, Jeremías 15. Jeremías capítulo 15 del 19 al 21. Jeremías 15 del 19 al 21. Dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué es eso de convertirse? Es entregarse al Señor, hacer un compromiso con Dios, consagrarte para Él. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, porque dice que lo vil y lo menospreciado llamó Dios, o sea, de lo peor Dios nos llamó. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Nosotros andamos en el mundo, pero tú no te vas a volver como ellos, no. Ellos tienen que ver tu testimonio, hermano. Porque si no, imagínate cómo va a ser al revés. Que tú vas y te vuelves como ellos. ¿Dónde está el poder? De Dios. No, hermanos. Si nosotros hacemos eso, hermano, ¿qué va a pasar? Van a hacer burla de nosotros. ¿Sí? Y aunque no te lo digan a veces directamente, la gente dice, y es cristiano. Y mira cómo anda. Ahorita, hasta la gente dice, ahorita lo voy a hacer caer, vas a ver. Y caemos en la trampa. La Biblia dice que en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Amén. Cuando uno anda en las alturas de Dios, hermano, tú ves la red. Cuando tú estás abajo, hermano, no ves nada. Caes. Amén. Por eso dice que Él es el que nos hace estar firme en nuestras alturas, hermano. Aleluya. Y te pondré en este pueblo por muro, fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, hermano, en vez de que ellos se burlen de nosotros, hermano, nosotros no nos vamos a burlar de ellos. Pero yo me he dado cuenta que mucha gente que se quiere burlar de mí, hermanos, les va bien mal, hermano. Les va muy mal.
¿Por qué, hermano? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Amén. Yo veo que la gente luego me quiere hacer burla y hasta padecen mucho más todavía. ¿Por qué? Porque yo no me ungí solo, hermanos. El Señor me ungió, hermanos, para la gloria de Él, para que fuese pastor. Muchas personas creen que me puse yo solo. No, hermanos, de todos los ministerios el que menos quería yo era ser pastor, porque es una responsabilidad, hermanos. Me van a pedir cuentas de todos. Imagínate, no, yo quería que pidieran cuentas de mí mejor. No, yo con llevar gente a la iglesia era más que suficiente. No, hermanos, no. Y la verdad, hasta Dios dio revelación. Dios me habló, le mostró a más personas. Y yo, pues lo único que hice fue sorprenderme, hermanos. Porque yo no quería. Yo dije, pues que alguien diga que no es así, que yo no soy. Pero no fue así, hermanos, y aquí estoy. Y la verdad, Él siempre respalda la obra. Él es, hermanos, no soy yo. Ese conocimiento no lo tenía, hermanos. Ni pensaba nada de Dios. Mucha gente que me conoce dice, se sorprende, dice, tú hablabas puras groserías. ¿Y ahora cómo hablas palabra de Dios? Que pues es Dios, le digo. Y ya se dan cuenta que no digo ni una grosería. Y pues eso es lo que hizo Dios, hermanos. Es lo que hace en nuestras vidas cuando nosotros nos entregamos completamente a Él. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 13. Amén. Amén. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 5 del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Dónde estaba la fornicación? En el pueblo de Dios. Eso es lo peor, que anden pecando unos con otros. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Amén. Porque luego hasta con detalle. No, hermano, olvídense de eso. Amén. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era un pecado muy fuerte. ¿Sí? Un hombre estaba en la congregación y ya le había quitado la esposa a su propio padre. Imagínense, y entre el pueblo. Eso es algo terrible. Que eso pase allá afuera, pues es normal para ellos. Pero aquí entre el pueblo de Dios, dice, ni aún se nombre, y menos entre los gentiles. ¿Por qué? Porque sí llega a pasar, hermanos, cosas. Y es muy importante, hermanos, que lo que llegue a pasar, porque también hay gente que es débil en la fe, no lo saquen, lo lleven a los gentiles. Y menos a tu familia que nos ha convertido. Porque si tú lo llevas, hermano, ¿sabes qué? Si no se iban a convertir ahora, menos, hermano. ¿Por qué? Porque tú mismo con tus palabras los alejas de Dios, hermano. No, hermano, tú no debes de hablar las cosas de aquí. La palabra de Dios dice que no andará chismeando entre tu pueblo. Yo, Jehová. Amén. Aún dice que el chismoso aparta hasta los mejores amigos, hermano. No, hermano, eso no le agrada a Dios. Hace un rato lo leímos. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Amén. Dice aquí, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras también
más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que va a tener consecuencias. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. ¿Por qué nosotros tenemos que guardarnos? Ni poquito. No, nomás. Luego hay gente que dice, nomás toma tuna. Nada. Porque poca levadura leuda toda la masa. Nomás vamos un ratito aquí. Nada. Amén. No es buena vuestra jactancia, dice. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Dice, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario ¿qué? Salir del mundo. Tendríamos que salir ¿de dónde? Del mundo. O sea, tenemos que hablarle a esa gente, pero tenemos que hablarle para dar testimonio, hermano. No para volvernos como ellos. Como lo leímos ahorita, que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Amén. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. Con una persona que anda mal, ¿para qué te vas a juntar? Dice que si te juntas con necios vas a ser quebrantado. Pero si tú te juntas con sabios, vas a ser sabio, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios, si nosotros estamos maduros, hermano, tú le puedes hablar a quien sea. Porque ¿sabes para qué le vas a hablar? Para predicarle. Pero si cuando te juntas con otra persona solamente es para chismear, para portarte mal, hermano, no sirve esa amistad. Vas a terminar arruinado o arruinada. Vas a terminar siendo un juguete del diablo, una burla para todo el mundo, hermano. ¿Sí? Porque en algún momento, hermano, todo va a salir a la luz. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada que esté en tinieblas y no salga a la luz. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no es que el hombre lo haga, no, Dios lo hace, hermano. Dios lo permite.
El diablo de por sí está queriendo siempre acusarnos, hermanos. Siempre. Está a la orden, viendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, del 18 al 27, hermanos. Gloria al Rey. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro galardón es un gran galardón. 1 Corintios capítulo 9, versículo 18 al 27. Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Amén. Ese es un gran galardón, hermanos. Que uno lo presente como gratuitamente. La palabra de Dios dice, mejor es dar que recibir, hermanos. Dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No, o sea, no que no tenga derecho. Si tiene derecho. Pero dice, no quiero abusar. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Amén. Dice el apóstol Pablo que él predicaba y también que hacía, trabajaba, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Amén. Dice que ese debe de ser un ejemplo para todos. Dice, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos. Es como lo que decía, que ellos se conviertan a nosotros. Nosotros a veces estamos entre el mundo, entre los gentiles. Los gentiles son aquellos que no conocen a Dios. ¿Pero para qué estamos entre ellos? ¿Para ser como ellos? No, para que ellos sean como nosotros, hermano. Amén. Y es necesario a veces de verdad que sí trabajemos. Porque cuando tú estás en obediencia, hermano, Dios va a derramar de su bendición en tu vida. Y la gente va a ver la bendición en tu vida. De todas las maneras. A lo mejor no es la primera, pero de muchas maneras nosotros debemos de dar testimonio de nuestro Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice, no se deben de arreglar. No se arreglen. No, es que eso ya es muy ostentoso, ¿no, hermanos? No, debemos de andar bien siempre, hermano. Porque la gente se fija en todo eso. Pero también debemos de saber que debemos de estar limpios por dentro. Si lo de dentro está limpio, también lo de fuera será limpio. Amén. ¿Por qué? Porque debemos de dar testimonio, hermanos. Imagínate si no trabajamos y andamos pidiendo prestado. ¿Eso será un testimonio? No. Van a decir, no, ¿para eso quieres que sea cristiano? ¿Para que ande pidiendo igual que tú? No te ayuda tu Dios a ti, me va a ayudar a mí. No, hermanos. No, y si hay alguna necesidad, siempre deben de buscar, ¿saben a quién? Al pueblo de Dios, hermano. No a la gente del mundo. No, hermanos. No, si hay una necesidad y con el que se deben de dirigir es conmigo, hermanos. Y le vamos a pedir al pueblo, porque eso es parte de la ley de Dios, que el pueblo debe de ver por el pueblo. Amén. Ese es uno de los mandamientos de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si te da pena, pero no te da pena irle a pedir al mundo, hermano, va a estar peor. Amén. Pero también si se da la ayuda, hermanos, debemos de saber que debemos de salir de eso. También, porque no continuamente, vamos a ayudarle otra vez, vamos, no. Tiene que ver salir de eso también, hermanos. Porque no cada rato le vamos a estar dando también, hermanos. Porque a veces también cuando hay pobreza, hermanos, es una plaga, una maldición. Amén. Debe de haber bendición en nuestras vidas también, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que al pecador Dios le da el trabajo de amontonar para dárselo ¿a quién? Al que le agrada a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas de las veces sí hay pobreza, y es ¿por qué? ¿Por qué es? Por el pecado. Porque dice que al pecador le da el trabajo de amontonar para dárselo ¿a quién? Al que le agrada a Dios. Si nosotros buscamos agradarle a Dios, Dios nos va a suplir toda nuestra necesidad. Él no miente. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, lo hace, hermanos. No se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Por eso debemos de ser obedientes. Aleluya. Dice aquí, me echo a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Y eso dónde pasa, hermanos? En el mundo. Oye, vamos, te invito, un cumpleaños, vamos a comer. Vamos. Pero lo vas a hacer ¿para qué? Para ir a cotorrear. No para ganártelos, hermano. Si te invitan a un lugar, tú vas a ir, bueno, no vas a ir a una disco, no vas a ir a un bar, ¿verdad? Nada de eso, hermano. También debemos de ser inteligentes, hermano. ¿Dónde sí de verdad vamos a dar testimonio? Amén. Eso es algo muy, muy importante, hermanos, en nuestras vidas. ¿Para qué vamos a ir? Para ganárnoslos, ¿sí? El que está en la escuela debe de ganarse a sus compañeros. El que va a una fábrica debe procurar ganarse a los de ahí. Amén. Donde quiera que vamos debemos de dar ese testimonio. Amén. Porque de esa manera estamos guardándonos del mundo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Amén. Aún a veces, hermanos, nos hacemos como ignorantes, como si fuéramos muy débiles. ¿Cómo es cuando nos hacemos como, no, hermano, oye, es que me cuesta? No, ¿qué crees? A mí también. Sí está difícil, pero no imposible. Dios tiene el poder. Yo también. Era igual que tú y Dios me sacó. Cuando vamos a predicarle a los que andan tomando, le digo, yo andaba peor que tú. De ahí me sacó Dios. Le digo, veme a mí, porque lo que Dios hizo en mí, lo puede hacer en ti, si tú quieres. Si tú quieres. Ahí es cuando nos hacemos como ellos. No, porque mucha gente, tú eres en la palabra y dice, entonces puedo hacer lo que ellos hacen. No. No es como cuando Dios nos sacó del mundo, ya fuimos eso. Amén. A todos me he hecho de todo,
para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El que no se abstiene no quiere ganar el premio. Pero el que se abstiene, hermano, quiere el premio, quiere la recompensa. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso es guardarse del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Mucha gente dice, no, apártate, con ese no. Esa señora es bien chismosa, la de la esquina. Ni se congrega la señora. No conoce a Dios, hermano. ¿Por qué es así? No tiene temor de Dios. Lo peor es que nosotros fuéramos así, estando aquí adentro. Eso sí está feo. ¿Sí? Ser borracho, fornicario, adúltero, mentiroso. Eso sí está feo. Pero los de allá afuera no conocen a Dios, hermanos. Amén. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, amén, en abstinencia, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Amén. Si andamos en algún lugar, hermanos, ya tenemos el conocimiento. Si hemos traído gente, dice, no vaya a ser que tú siendo heraldo, no vaya a ser que tú siendo el medio para que otras personas se salvasen, tú te pierdas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el día que el justo se aparte de su justicia, ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta el día que se aparte. Amén. Así podremos decir, pero si ese entró al último y se arrepintió y se entregó, nomás un día te sirvió, pues ese se va a salvar. Porque su pecado no le va a ser impedimento para el día que se arrepienta y se entregue al Señor. Así haya sido un día, si en ese día se murió, se fue con el Señor. No lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. Amén. Por eso es lo más importante, hermanos. Muchos están preocupados. Mi familia no se convierte. No, hermano, preocúpate por agradarle al Señor. Amén. Que Dios no miente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú preocúpate por agradarle al Señor y de lo demás se va a encargar el Señor, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer Lucas capítulo 8 del 38 al 39. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Lucas 8, 38 al 39. Fíjense cómo dice. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Es como nosotros salimos de aquí y nos regresamos ¿para dónde? Para nuestra casa. Y en nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer? Contar las grandes cosas que ha hecho con nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Regresarnos a nuestra casa, hermanos, es como que te mandan otra vez al mundo, pero ya no para ensuciarte,
Ya no como la puerca lavada que vuelve al cieno a revolcarse. Ya no como el perro que vuelve al vómito para comérselo de nuevo. No. Ahora te manda para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Amén. Gloria a Amén. Dios. Por eso Dios nos permite a veces regresar. Regresa uno, pero no para andar igual. Oh, hermano. No, porque ahora van a ver el poder de Dios en tu vida, hermano. ¿Por qué? Por eso nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. Por eso no pasa nada. Si tú te apartas un tiempo del mundo, apártate. Que sea para que madures, hermano. Y cuando tú estés maduro y regreses, ellos vean la gloria de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Porque ¿a quiénes le vamos a dar testimonio? ¿A quiénes le vamos a dar testimonio? ¿A los que no nos conocen o a los que nos conocen? A los que nos conocen, hermano. Porque el que no te conoce, pues tú le vas a contar tu testimonio. Pero el que te conoce va a afirmar que lo que tú estás diciendo es verdad. Va a decir, yo lo vi, yo lo conocí, yo vi cómo andaba este cuate. Y ve, ahora está cuerdo. Como dice de este endemoniado, vestido y en su cabal juicio, dice. ¿Sí? Porque así, no, hermanos, puras cosas feas que uno andaba en el mundo haciendo. Y de verdad, uno de ahí se andaba desnudando, hermano. Y el Señor, cuando llegamos a su presencia, nos vistió otra vez, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ni nos dábamos cuenta, hermano, estábamos desnudos, hermano. Avergonzados. El mundo nada más se burlaba de todas las tonterías que hacíamos, hermano. Y ahora imagínense cómo podremos negar al Señor, que nos rescató, que nos amó, nos lavó, nos volvió a limpiar. En una parte de la Biblia dice, estabas en tus sangres ahí, dice. Sucia, dice. Esa es la iglesia, ¿no? Estaba sucia. Dios la limpió. Dios nos lavó. Amén. Qué maravilloso. Entonces, dice aquí, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le dijo, regrésate para allá, para tu casa. Pero no para que anduviera igual, sino para que les contara a todos lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Así nosotros, hermano, Dios nos manda de la misma manera a dar ese testimonio. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. Capítulo 2. Del 5 al 9. Amén. Amén. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, ¿dónde moraba? Entre nosotros así, moramos en el mundo, entre lo peor del mundo, hermanos. Amén. Pero esto es cuando nosotros nos estamos guardando del mundo. Dice, afligido cada día, dice,
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo? Viendo. ¿Cómo? Oyendo. Hay gente que es cristiana, no quiere salir ni de su casa, hermano. No, puro pecado allá afuera. No, hay que salir, hermano. ¿Por qué? Porque si tú estás orando y estás ayunando, estás leyendo la palabra de Dios y te estás congregando, hermano, va a haber una fortaleza, porque Dios no te va a dejar solo. Hermano, la maldad, hermano, está en todos lados. Es más, vas a una tienda, hermano, te aseguro que va a llegar una mujer mal vestida. Y vas a ir o las mujeres viceversa, con los hombres, o sea, donde quiera, hermanos. Es más, ni siquiera necesitas salir. No, yo no voy a fiestas, pero ¿cómo está en el celular? Viendo cosas que no debe de ver. Es lo mismo, si tiene Facebook, ¡ay! ¿No salen cosas ahí o no? ¿O estoy mintiendo? Sí. Nosotros debemos aunque nosotros estemos en el mundo, pero no somos del mundo. No quiere decir que por eso voy a estar igual que los demás. No, tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestra mente, aunque estemos allí, hermanos, donde sea. Tú vas a ir al tianguis y ¿qué vas a ver? Van a ver mujeres y hombres y de todo, y aunque no sea fiesta, hermanos. Pero nosotros debemos de guardarnos, hermano. Porque dice aquí, porque este justo, fíjense cómo dice, para que no se nos olvide. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba, ¿dónde moraba? Entre ellos. Así nosotros moramos entre el mundo. Y es necesario que moremos entre el mundo para dar testimonio, hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Afligía cada día su alma justa. ¿Cómo le hacía para no caer? ¿Dónde está el secreto? Afligía cada día su alma justa. Dios, esa oración, yo pienso, Dios, guárdame, que no caiga, Señor. Dame la fuerza, Señor. Líbrame, Señor. Y dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo, imagínate, hermano, vas pasando por una calle, ¡zas! Iba pasando por otro lado, o sea, porque ya era una depravación terrible, hermanos. Como ver algo depravado. Así era eso. Así era la situación. Así era de depravada la situación. Por eso Dios destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Amén. Pero él, ¿qué hizo? No cayó. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día. Tú sabes si eres justo o injusto. Amén. No importa que nosotros salgamos, donde quiera va a haber pecado. Y déjenme decirles, hermano, que esto es el principio, Apenas estamos comenzando. La situación cada vez se va a poner más terrible. Si luego yo he ido en el metro, en el transporte público, hermanos, y se sube mucha gente depravada, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahí no les importa, hermano. Sí, y no por eso uno va a hacer lo mismo. Nuestro corazón debe de estar dispuesto siempre para el Señor y clamando a Dios por su misericordia. Líbrame, Señor, de esto.
líbrame de toda esa maldad. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que a veces entra en las cosas de Dios, ya conocen la palabra de Dios, pero no quieren dejar el libertinaje, hermanos. Y es necesario tener en mente que hay que dejar todo lo que no le agrada a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Vamos a leer ahí enseguida Judas capítulo 1, versículo 4. Amén. Fíjense cómo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber gente que va a entrar y te va a incitar a que no pasa nada. No, tú hazlo. Vamos. ¿A poco tú crees que el pastor no peca? Así de verdad, sí lo han dicho. Textualmente. ¿A poco crees? Tú vente, vamos. No, hermano, por eso Dios nos advierte lo que va a pasar, para que no nos dejemos caer. Porque también un hermano, una hermanita, vente, vamos. No. Si te estás guardando del mundo, hermano, con mucho más razón también aquí, hermanos. Amén. Que estamos aquí delante de nuestro Dios. Aleluya. Esto es muy importante, hermanos. Porque hay gente que luego llega a decir es cristiano y dice, te espantas. No es espantado, pero hay que guardar. Dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Amén. Si tú te das cuenta que ya están hablando perversidades, apártate. Amén. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Isaías 65, del 1 al 5. Aleluya. Isaías 65, del 1 al 5. Gloria a Dios. Amén. Isaías 65, del 1 al 5. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. 65 del 1 al 5. Gloria al Rey. Dice aquí: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: he aquí, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por
camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Es la gente que hace las cosas en oculto, pero están en las cosas de Dios supuestamente, pero andan siempre acusando a la gente. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de muchas, dice, hay caldo de cosas inmundas. ¿Esto qué quiere decir? Que están haciendo pecado. Están haciendo pecado, andan mal, pero aún así hablan de otras personas. Eso es muy malo, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Amén. ¿Qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que no, es que a veces cuando hablamos de otra persona estamos creyendo que somos mejores. No, hermanos, no estamos aquí todos por pura misericordia. Si yo diría lo mismo que el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Yo estoy agradecido con Dios de que haya tenido misericordia de mí y esté en su presencia. Le agradezco por el día de hoy, que me permitió despertar para poderle adorar. Yo estoy eternamente agradecido con Él. Aún las cosas que hice en el pasado las tengo presentes. La palabra de Dios dice, recuerda de dónde caíste. Y yo me acuerdo, hermanos, continuamente como si fuera sido ayer, para que no se me olvide de dónde me sacó el Señor, hermanos. Él me sacó de la inmundicia. Él tuvo muchas veces misericordia de mí. Y yo estoy agradecido con Dios. Amén. Por eso, hermanos, no, de verdad, nosotros debemos de orar unos por otros. Llevar las cargas los unos de los otros. Recibid al débil en la fe, pero no para contender con él. No, hermano. ¿Cuáles son los débiles en la fe? Los que están entrando. Hay gente que yo les digo que aunque ya conocieron en otras iglesias y llegan aquí, yo los trato como si fueran nuevos, hermanos. Porque muchas de las veces ni saben nada. Llegan de otros lugares y no saben realmente lo que es la palabra de Dios. Porque llegaron a lugares donde de verdad no se predicaba. Un versículo y todo un sermón de hombre, hermanos. No, y aquí nos damos cuenta que todo esto está respaldado por uno y otro versículo. Porque la palabra de Dios dice, la suma de tu palabra es verdad. Amén. Aquí lo principal es que amemos a Dios, y el segundo mandamiento, que es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay eso, no hay nada, hermanos. Debemos de levantarnos, ayudarnos, amarnos. Amén. Vamos a leer este versículo, Romanos 14:1. Ya se los dije, pero hay que leerlo para que lo podamos entender. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice aquí: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recíbelo. ¿Por qué? Porque llega una persona nueva y luego le queremos dar o le queremos enseñar. No, hermano, si ya viene, déjalo que venga. Porque dice, ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán.
Cuando la persona viene, hermano, él mismo va a conocer al Señor a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el último. Primera de Pedro, capítulo 2, del 15 al 17. Con ese terminamos, hermanos. Gloria al Rey. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, del 15 al 17. Amén. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo vamos a callar a la gente? Haciendo el bien. Haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Así vamos a callar a la gente. No respondiéndoles. No paguéis mal por mal. Vence el mal con el bien. Amén. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Amén. Somos libres. Pero no por eso, puedo hacer lo que quiera. No podemos hacer lo que queramos. Porque no todo nos conviene. Sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Que nos guardemos del mundo. Esto es guardarse del mundo, hermanos. El guardarse del mundo, hermanos, es cuando nosotros le servimos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. No, luego agarramos, ya no. Nosotros, por ejemplo, dice, ya no te juntes con tal hermano que anda en pecado, ¿no? Pero el pastor es diferente. Los que enseñan, no es como juntarse, es más bien hablarles para hablarles la palabra. Amén. Pero si tú eres débil, no, hermano, apártate de la gente que sabes que anda mal. No te conviene, hermano. Porque no debemos de engañarnos nosotros a nosotros mismos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Gloria al Rey.